Imagina que has vivido toda tu vida en una cueva. No es una cueva cualquiera. Es oscura, húmeda y estrecha. El aire apesta a encierro, y la única luz proviene de un débil parpadeo de fuego detrás de ti. Pero nunca has visto el fuego. De hecho, ni siquiera te das cuenta de que está ahí. ¿Por qué? Porque estás encadenado. No puedes mover el cuerpo ni girar la cabeza. Lo único que conoces es la pared que tienes delante y las sombras que bailan sobre ella. Esas sombras, formadas por figuras que pasan por delante del fuego que hay detrás de ti, son tu mundo, son tu realidad. Suena claustrofóbico, ¿verdad? Pocas obras filosóficas han resistido la prueba del tiempo, como la Alegoría de la Caverna de Platón, una parábola que sigue resonando en el público casi 2400 años después de ser escrita. Integrada en su obra maestra, La República, la alegoría trasciende sus orígenes históricos para plantear profundas cuestiones sobre la realidad, la percepción y la condición humana. Su relevancia, hoy en día, es innegable, ya que ofrece una visión de nuestras luchas modernas contra la desinformación, la influencia de los medios de comunicación y la búsqueda de una comprensión auténtica. En esta exploración de la alegoría, desentrañaremos sus significados más profundos y propondremos cómo aplicar sus lecciones a nuestro mundo contemporáneo. Imagina una cueva oscura y subterránea, donde los prisioneros han estado encadenados desde su nacimiento. Están sentados en filas, sin poder girar la cabeza, con la mirada fija en una pared en blanco. Detrás de ellos arde un fuego, y entre el fuego y los prisioneros, unos titiriteros invisibles mueven objetos que proyectan sombras en la pared. Estas sombras, parpadeantes y distorsionadas, son todo lo que los prisioneros conocen de la realidad. Y si pudieran hablar entre ellos, ¿no crees que supondrían que los nombres que utilizan se aplican a las cosas que ven pasar ante ellos? Para los prisioneros, las sombras no son meras ilusiones, son la vida misma. Dan nombres a las formas y entablan conversaciones sobre ellas. Toda su comprensión del mundo está ligada a estas sombras y no tienen motivos para cuestionar su verdad. En la alegoría, los prisioneros simbolizan individuos confinados por la ignorancia, la tradición o la percepción limitada. Las sombras son falsas realidades, semejantes a los flujos de desinformación o a los relatos sesgados perpetuados por los algoritmos de las redes sociales. ¿Cuántas veces, como los prisioneros, confundimos las imágenes parpadeantes de nuestras pantallas con toda la verdad? Pero, ¿y si se liberara a un prisionero? ¿Y si se apartara del muro y viera el fuego? Al principio, le dolerán los ojos, y la realidad de los titiriteros y sus objetos le desorientaría. El viaje más allá de la cueva, a la luz del sol, sería aún más doloroso. Sin embargo, con el tiempo, se adaptaría y llegaría a comprender el mundo como realmente es. Un reino de colores vibrantes, objetos tangibles y el sol deslumbrante como fuente última de luz y verdad. ¿Nos conformamos con vivir en las cuevas de nuestras cámaras virtuales o estamos dispuestos a soportar la incomodidad de buscar una comprensión más amplia del mundo? El viaje del prisionero liberado no es fácil. Al salir de la caverna, su reacción inicial es de resistencia. Una respuesta natural al choque de encontrarse con una realidad muy diferente. Platón describe conmovedoramente la lucha del prisionero.
Cuando se acerque a la luz, sus ojos se deslumbrarán y no podrá ver nada en absoluto de lo que ahora se llaman realidades. A pesar de esta incomodidad, el prisionero persiste, se adapta a la luminosidad y acaba viendo el mundo en su plenitud. Se da cuenta de que el sol, y no el fuego de la cueva, es la verdadera fuente de vida y conocimiento. En la alegoría, esto representa el poder transformador de la educación y la iluminación, que requieren valor y persistencia para lograrse. Déjame preguntarte, si fueras ese prisionero, ¿querrías volver a la cueva, donde todo te parecía seguro y familiar? ¿O te quedarías aquí en lo desconocido, incluso si es abrumador? La historia no termina aquí. El individuo liberado se siente obligado a regresar a la cueva, impulsado por el deseo de liberar a los demás. Sin embargo, sus esfuerzos son recibidos con hostilidad. Los prisioneros restantes, acostumbrados a sus sombras, ridiculizan al liberado y se resisten a cualquier sugerencia de que su comprensión de la realidad es errónea. ¿No dirían que decía tonterías los hombres que nunca habían visto nada semejante? Esta parte plantea una pregunta poderosa. ¿Por qué la gente se resiste a la verdad, incluso cuando podría liberarlos? Esta resistencia al esclarecimiento es sorprendentemente relevante en una época en la que a menudo se desestiman los hechos y se silencia a los denunciantes o a los que dicen la verdad. Al igual que los prisioneros prefieren sus sombras, muchos hoy en día se aferran a falsedades reconfortantes en lugar de enfrentarse a verdades desafiantes. ¿Por qué es tan difícil cuestionar creencias arraigadas y qué podemos hacer para fomentar la apertura mental en nosotros mismos y en los demás? En la alegoría, el sol representa la forma última de la verdad y el conocimiento. Una realidad tan profunda que ilumina todo lo demás. Para Platón, simboliza el reino de las formas, donde existen verdades absolutas más allá de las copias imperfectas de nuestro mundo material. Esta parte de la alegoría nos invita a reflexionar. ¿Cuál es hoy nuestro sol? ¿Es la búsqueda de la verdad científica, de los principios éticos o de la comprensión espiritual? En un mundo fragmentado, la búsqueda de una verdad que nos guíe resulta a menudo difícil. Sin embargo, la alegoría nos inspira a buscarla, aunque el viaje esté plagado de incomodidad e incertidumbre. En términos modernos, el sol podría simbolizar valores universales como la justicia, la igualdad o la sostenibilidad, ideales que nos guían hacia el bienestar colectivo. Sin embargo, al igual que los prisioneros, las sociedades a menudo luchan por dar prioridad a estas verdades en medio del ruido de intereses contrapuestos y distracciones. ¿Qué ideales te guían y cómo te aseguras de que sigan siendo centrales en un mundo lleno de sombras que compiten entre sí? La alegoría de Platón no es solo un ejercicio filosófico, es un espejo que se alza ante cada época. Hoy, sus implicaciones son enormes. Las sombras en la pared de la cueva son inquietantemente similares a los contenidos que nos ofrece el cuarto poder. Estas sombras digitales conforman la opinión pública, a menudo sin un examen crítico. La alegoría subraya la importancia de la educación como camino hacia la iluminación. En un mundo donde el acceso a la información es abundante, ¿cómo podemos asegurarnos de que la gente aprenda a discernir la verdad de la ilusión? Al igual que los prisioneros que se resisten al individuo liberado,
A menudo nos resistimos al cambio y a las nuevas perspectivas. Esto es evidente en la polarización política, la negación del cambio climático y la resistencia al progreso social. Pongámonos personales por un momento. Piensa en tu propia vida. ¿Qué sombras estás mirando ahora mismo? ¿Es la búsqueda del éxito material, el rollo interminable de las redes sociales o las expectativas de la sociedad sobre quién deberías ser? ¿Qué te haría falta para salir de tu cueva? La lección de la caverna de Platón perdura no solo como una antigua idea filosófica, sino como una reflexión profunda sobre la condición humana. Nos desafía a enfrentar verdades incómodas, a cuestionar nuestras percepciones y a aspirar a una comprensión más elevada de la realidad. En el mundo actual, la alegoría es un llamado a abandonar nuestras cuevas metafóricas, construidas por la ignorancia, el miedo o la conveniencia. Nos insta a convertirnos en buscadores de la verdad y en constructores de una sociedad que valore la iluminación por encima de la ilusión. En una era inundada de información, ¿cómo discernir lo real? Los algoritmos moldean lo que vemos en Internet. Los políticos tejen narrativas, los medios saturan nuestras mentes con datos, y el entretenimiento difumina la línea entre la ficción y la realidad. ¿Somos diferentes de los prisioneros que confunden las sombras con la verdad? Sin embargo, hay esperanza. Platón creía en el poder de la filosofía, en la búsqueda incesante de la sabiduría. Creía que, al cuestionar, desafiar y buscar, podríamos liberarnos de la caverna y ver el mundo tal como es. El viaje hacia arriba y la visión de las cosas de arriba es la ascensión del alma al mundo intelectual. La pregunta sigue siendo, ¿elegiremos ascender? ¿Cómo darás un paso hacia la luz e inspirarás a otros para que hagan lo mismo? Al entrelazar las ideas intemporales de Platón con nuestros desafíos contemporáneos, la alegoría nos recuerda que, aunque el viaje hacia la verdad es arduo, también es profundamente gratificante. Aceptemos la incomodidad de ese viaje e iluminemos el camino para las generaciones futuras.